libro que yo creo que aún para los inconversos no es algo nuevo, ¿verdad? Algo ajeno a su conocimiento. Es un libro que nos fascina porque es un libro con el que nos podemos identificar fácilmente porque hay todo una gama de emociones que son comunes a las personas de todo lo tiempo, desde la alegría, desde la tristeza y todos los sentimientos que podemos encontrar en medio. Podemos ver que el salmista David, como una persona histórica y real, también los experimentó y también pues nos habla mucho acerca de la persona y obra de Cristo y también lo que él sufrió. Por ejemplo, el Salmo 22 nos habla mucho acerca de él y nos dice lo que él sintió, lo que él habló con su padre al estar pues en agonía y en la cruz. Así que bueno, vamos a tratar en esta hora de ser creativas. Me dio mucho trabajo condensarlo. Yo en una ocasión compartí este tiempo con algunas hermanas y lo dividimos en 4 sesiones porque, como ustedes comprenderán, son 150 salmos. Y aunque es un libro pequeño, es un libro bastante sustancioso. Así que vamos a ver cómo la podemos hacer hoy para descubrir un poco más a Jesús en los Salmos y conocer un poco más este libro tan maravilloso y a la vez un poco desconocido para cada una de nosotras. Así que en la voluntad del Señor lo que deseo es que veamos una vista panorámica del libro y a la medida que lo hacemos vamos descubriendo un poco acerca del contenido, de su composición y división, de su mensaje y sobre todo también pues de su maravilloso autor. El autor no tan solo humano o los autores humanos, porque David no fue el único que escribió, pero sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, que es el autor, ¿verdad? Y el tema central de este libro. Así que vamos a empezar. Pero vamos a empezar no en el libro de los Salmos, vamos a ir al libro de Lucas y le voy a pedir siempre que me acompañen porque la belleza de la escritura y de su mensaje está en descubrirlo, ¿verdad? En la medida que nuestros dedos caminan. Había en mi país hace muchos años atrás un anuncio que decía que dejara que nuestros dedos caminen por las páginas amarillas, ¿verdad? Cuando queríamos encontrar algo. Bueno, lo más fascinante de la escritura es poder que nuestros dedos y nuestros ojos caminen por ella, porque en la medida que lo hacen y descubrimos sus verdades, nuestra alma no tiene más remedio que maravillarse de su autor, de nuestro Señor y Dios. Así que vamos a empezar por Lucas y luego vamos a ir visitando no solo los salmos, sino otras porciones también de la escritura. Así que en Lucas, capítulo 24, quisiera leerle los versículos 25 al 27 primeramente. Y dice allí la palabra del Señor. Entonces él, hablando de Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a ir también ahora aquí mismo en Lucas 24, el versículo 44, que dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que el Señor añada, ¿verdad?, su bendición a la porción que hemos leído de su palabra. Pues tenemos de entrada una gran lección que encontramos aquí en el libro de Lucas, a través de la declaración que da nuestro Señor Jesucristo. Y es que el libro de los Salmos, o el Salterio, como también se le conoce, no es un libro aislado del resto de la Biblia. Ningún libro lo es. Ellos están todos entretejidos, ¿verdad? Y son parte de un compendio mayor, que es lo que llamamos la Biblia. Así que a la vez que nos acerquemos ya sea al libro de los Salmos o a cualquier libro de la Biblia, tengamos en cuenta que no es un mensaje aislado de lo que dice el resto. No se puede contradecir un libro de la Biblia, una porción de la Biblia con la demás, porque su autor divino, ¿verdad?, ha plasmado su pensamiento en ella y ese pensamiento es coherente, es autoritativo y no se contradice.
Así que el libro de los Salmos es parte del compendio general de las Escrituras, uno de los 66 libros que la componen, y por lo tanto es importante a la hora de analizarlo y comprenderlo, verlo en conjunto con el resto de la Biblia. No lo podemos ver separado ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y por eso justamente hemos empezado por el Evangelio de Lucas, donde el mismo Jesús le está reprochando a los discípulos camino a Emaús luego de su resurrección, y verdad, él había ya muerto, y como él dijo, no era necesario que el Cristo padeciese y que ocurrieran todas estas cosas, y él les va a decir, pero ¿no estaban ustedes leyendo la Biblia? Que todo esto era necesario que ocurriera. Todo lo que dice Moisés, ustedes son expertos en la ley, ¿verdad? En Moisés, en seguir a Moisés. Ustedes, si vemos el libro de Hebreos, vemos como el pueblo judío, el pueblo hebreo, se jactaba de Moisés como líder, ¿verdad? Entonces le dice, es que ustedes no han leído lo que dice allá en los escritos de Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, lo que declaran acerca de mí, no han leído lo que dicen los profetas, ¿verdad? Y los salmos, se incluye a los salmos dentro de todo el compendio de aquellos libros que hablan acerca de él. Obvio, aquí se refiere al Antiguo Testamento porque el Nuevo hasta el momento no había sido escrito. Entonces vemos que él trae todo eso a colación y crea esa unidad entre todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y bueno, nosotras también sabemos que así ocurre en el Nuevo Testamento. Así que el mensaje de los salmos es sumamente interesante, y debemos de verlo en unidad con el resto de la Biblia para que no se pierda su mensaje, sino que lo podamos agarrar completo. Este libro también está situado estratégicamente en el centro de la Biblia, justo a la mitad de la Biblia, y nos sirve de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que está justo delante del Nuevo, sino que está a la mitad de la Biblia, en el corazón de la Biblia, y por su contenido viene siendo ese corazón, esa bisagra entre ambos testamentos. Es además el libro del Antiguo más citado en el Nuevo Testamento. Es además el libro también más citado por Jesús. Y después de Isaías, es el libro más citado, no tan solo en el Nuevo, sino en toda la Biblia, ¿verdad? Habla claramente de diferentes porciones de la Biblia y obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que de entrada ya podemos ver el impacto y la importancia de este libro a lo largo de toda la Escritura y sobre todo en el Nuevo, nuevamente porque es el más citado en el Antiguo. Si nosotros vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, y leemos en el versículo 16, veamos lo que dice allí el apóstol Pablo. En Colosenses 3:16, él dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos que el apóstol Pablo, al igual que Jesús y los demás escritores de la palabra, ¿verdad?, conectan de manera directa el libro de los Salmos con el resto de la Biblia y la enseñanza que transmite, y nos manda a cantar con el conocimiento que también nos da el libro de los Salmos, no solo como cánticos, sino porque el libro de los Salmos tiene mucha instrucción acerca de contenido teológico y cristológico, ¿verdad? Así que quizás, como alguna de ustedes recordarán, antiguamente, y no sé si todavía lo hacen hoy, cuando solo se imprimía el Nuevo Testamento, a ese Nuevo Testamento solo se le añadía un libro del Antiguo. ¿Cuál era? El libro de los Salmos, ¿verdad? La importancia del libro de los Salmos, que ha sido un favorito generación tras generación y con sobrada razón. Así que, por ejemplo, el reformador Martín Lutero de la Reforma del siglo XVI, él acostumbraba a llamar al libro de los Salmos por su importancia y contenido una pequeña Biblia. Y también le llama un sumario del Antiguo Testamento, porque en verdad eso es el libro de los Salmos, un sumario, un resumen del Antiguo Testamento. Pero como les decía anteriormente, la Biblia es un compendio. Es como una enciclopedia, aunque ya eso no existe, ¿verdad? Pero en mi época existían las enciclopedias. Es un compendio, una enciclopedia, un conjunto de libros
que han sido unidos por una misma temática o historia en un solo volumen. De hecho, por eso se llama Biblos, que significa libros, ¿verdad? Todos estos libros, como ya sabemos que son 66, están conjugados en un solo volumen, y mediante la guianza del Espíritu Santo es importante poder encontrar la temática que predomina y que permea, que atraviesa todos estos libros. Y la Biblia, pues, seriamente nos da pistas, ¿verdad? La primera de ellas, si vamos al libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3, hablando de la desobediencia del hombre, dice el versículo 15, cuando el Señor va y habla con ellos después que han pecado y han hecho todo lo que él dijo que no hicieran, ¿verdad? Le dicen en el versículo 15 a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente o descendencia y la simiente suya o descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera vez que encontramos en la Biblia la anunciación del evangelio. De hecho, se le llama el protoevangelio, ¿verdad? Y ya vemos aquí que de entrada en la Biblia se nos está diciendo que hay un drama, que hay una historia, que hay una temática que va a regir toda la temática de este libro, y de hecho por eso fue escrito, ¿verdad? Que trata sobre la redención del hombre a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos luego, por ejemplo, al libro de Isaías, les invito a que vayamos a Isaías, capítulo 7, Isaías, capítulo 7, dice el versículo 14, aquí tenemos otra pista. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nos dice también el capítulo 9, los versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, antes de proseguir, ya que he resaltado aquí a David, ¿verdad? Desde Génesis, muy al principio, con Abraham, a todo lo largo de la Biblia hay muchas pistas. He estado seleccionando algunas estratégicamente, no que estas sean las únicas, porque lo encontramos. De hecho, todo el Antiguo Testamento lo que hace es anunciar al Mesías, ¿verdad? Anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante leer con atención, porque muchas veces leemos los pasajes y nos está diciendo algo y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a la palabra, una de las cosas que le tenemos que pedir al Señor es que nos ayude, que abra nuestros ojos, que nos ilumine y que podamos leer con atención, no rápido, ¿verdad? Porque entonces es como que no leímos, no captamos aquellas cosas que el Espíritu nos quiere mostrar, que nos quiere decir. Entonces vemos aquí ya como tenemos otro elemento. Está hablando que sobre el trono de David y su reino se va a sentar, ¿verdad? El que va a herir a la simiente de la serpiente. Pero también si proseguimos y vamos, por ejemplo, al libro de Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 5, ¿verdad? Y vamos y leemos en el versículo 2, Miqueas capítulo 5 y versículo 2, se me han pegado las páginas de la Biblia. Dice allí la palabra: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí tenemos otra pista. Bueno, ya nos está diciendo no solo que se sentará en el trono de David, ¿verdad? Sino que también saldrá de Belén. Pero algo más, sabemos que nos está hablando no de un libertador, no de un rey humano, porque dice que sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Y a eso nos va dando pistas, ¿verdad? Y hablando más acerca de quién será ese Mesías, ¿verdad? Y cuando vamos ya a los evangelios, si vamos al libro de Mateo, en el capítulo 1, dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Está mencionando ya la intervención de otras de las personas de la Trinidad. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. ¿Qué profeta? El que ya leímos en Isaías, ¿verdad? Cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Wow, cuántos detalles más nos da acerca, ¿verdad? De este Mesías, de su nacimiento, de sus padres, ¿verdad? Y también acerca de que ya otros profetas lo habían anunciado, como él le dijo a los discípulos camino a Emaús, ¿verdad? Que ya habían hablado de él y ya empieza a dar más detalles para poder identificar de manera más concreta, más real y más certera a este Mesías, a este rey tan esperado por el pueblo de Israel. Pero no se queda ahí la cosa. Cuando vamos al libro de Gálatas, y lo estoy haciendo, mis hermanas, esto, simple y llanamente, porque además de que esto nos da de manera resumida el recuento de la vida de Jesús y del propósito de las Escrituras, nos muestra la unidad que hay en las Escrituras y por qué es importante leer la Biblia en contexto con los demás libros, ¿verdad? No lo podemos separar y aislar, se tienen que complementar en su temática. Un libro no me puede decir algo contrario a otro, no. Tienen que armonizar dentro de la narrativa, dentro de la historia y la temática central de la Biblia, dentro del propósito de la Biblia. Si vamos al libro de Gálatas ahora, capítulo 4, dice el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, con H mayúscula, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál es el propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, vemos aquí que el propósito de la ley, del propósito de Jesucristo, era nacer bajo la ley, conforme fue predicho desde allá en Génesis, ¿verdad? Para redimir a los que estaban debajo de la ley y que mediante el sello del Espíritu Santo viniesen a ser adoptados, hechos hijos de Dios. Es por esto que luego en Lucas, ¿verdad? El Señor les va a decir a estos discípulos: oh insensatos, ¿verdad? Y no solo dice de mala manera, o sea, ser insensato es ser simple. ¿Cómo es que vienen leyendo toda la escritura y no se dan cuenta que de principio a fin las escrituras tratan de mí? Vamos a ir a Lucas 24 para verlo un poco más en detalle. Lucas 24, ¿verdad? Versículo 27 les dice, y comenzando desde Moisés, o sea, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, desde la Torá, ¿verdad? Desde los libros de Moisés, o sea, estamos hablando de Génesis, Deuteronomio, Levítico, Números, etcétera, ¿verdad? Los primeros 5 de la ley, libros de la ley, desde allá Moisés está hablando de mí. Pero no solo eso, dice, y siguiendo por todos los profetas. Está hablando de los mayores, profetas mayores y los profetas menores que están en el Antiguo Testamento, los libros históricos donde ellos hablan también, ¿verdad? Y dice que les declaraba en todas, o sea, ya ahora amplía aún más, todas las escrituras en todo el Antiguo Testamento, lo que de él, o sea, lo que de Jesús decían. Y dice en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Aquello estaba en forma de profecía. Ahora yo soy el cumplimiento, el que está delante de sus ojos. Por eso morí, ¿verdad? Fui crucificado como se predijo, como ellos dijeron, como les explica las escrituras, todo el Antiguo Testamento, del cual yo soy el tema central, pero también he resucitado, ¿verdad? Su esperanza no se ha ido. Lo que su esperanza no es a semejanza de lo que ustedes querían o esperaban, porque los pensamientos
pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos, pero por mucho que los nuestros. Ellos esperaban a un rey humano. Bueno, ellos tienen un rey que traspasa los cielos, que ha traspasado los cielos y que es mayor que todo lo que ellos jamás podían pensar. Entonces, en todos los libros del Antiguo Testamento, que incluyen los libros históricos, los libros poéticos, dice aquí la ley de Moisés, en el versículo 44, en los profetas y en los salmos incluido, ¿verdad? Hablan de él. Todo eso dice él, escrito de mí, en el versículo 44. De manera, mis hermanas, que Jesús mismo revela que el libro de los Salmos es una pieza importante dentro de todo el rompecabezas y el tapiz de la Biblia, de la temática, la historia y la narrativa de la Biblia, y que trata acerca de su persona y de su obra. Él es la figura principal en ella, ¿verdad? Así que eso también lo podemos ver a través de las genealogías, que a veces uno dice, ¿por qué tanta genealogía, verdad? Bueno, en las genealogías también lo podemos ver de una manera breve, pero muy importante. Si vamos a la genealogía, por ejemplo, de Mateo, ¿verdad? Capítulo 1, dice el libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, como decían, ¿verdad? Como habíamos leído, hijo de Abraham, bien al principio también, ¿verdad? Y luego da la lista de todas las generaciones que cubren todas las historias del Antiguo Testamento, todas estas personas y sus familiares, ¿verdad? Y llega hasta abajo y dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De tal manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David y al final hasta Cristo son 14. Entonces vemos que las genealogías nos hablan acerca de Cristo, de su descendencia, de que él es del linaje de David, ¿verdad? Que él está desde el principio y que las escrituras nos hablan acerca de él. Pero también si nos vamos al libro o evangelio de Lucas, vamos a ir allá, en el capítulo 3, ahí podemos ver otra genealogía, ¿verdad? Y en el versículo 23, que es donde empieza la genealogía, vemos que se titula nuevamente Genealogía de Jesús. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y luego repasa todas las generaciones que encontramos allá, de las cuales se hablan en todo el Antiguo Testamento, para concluir en el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Qué maravillosa, ¿verdad? Es toda la escritura y qué claro nos habla cuando podemos leer bajo la guianza del Espíritu Santo y con atención, ¿verdad? Así que nuevamente vemos que la escritura trata acerca de Jesús y esto nos brinda otra lección. ¿Y cuál es esa lección? Bueno, por todo lo anteriormente visto, cuando estudiamos la palabra de Dios, primeramente debemos de buscar a Cristo Jesús. No vamos a buscar cuando leemos la Biblia lo que me dice a mí primeramente. No. Nuestra primera pregunta al acercarnos a las escrituras debe de ser ¿qué me dice y me enseña acerca de la persona y la obra de Jesucristo? Porque toda la escritura trata acerca de él. Sí, lo que vino a hacer en favor de una humanidad perdida, pero trata acerca de él. Él es la figura principal. Entonces es muy importante porque a menudo cuando vemos un pasaje lo espiritualizamos inmediatamente y por eso, por centrarnos en nosotras, perdemos lo que nos dice acerca de Jesús, acerca de su persona, acerca de su obra, ¿verdad? Para cada una de nosotras y en nuestras vidas, pero tenemos que ver a Jesús. Así que como vemos, el libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento que más testimonio provee acerca de Cristo, ya sea de manera explícita, clara y abierta, ¿verdad? Ya sea de manera implícita o de manera figurada por medio de imágenes, como cuando habla del buen pastor en el Salmo 23. Bueno, él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Es también, como ya dijimos, el libro más citado en el Nuevo Testamento por su contenido cristológico. Es el libro que más habla acerca de la persona y de la obra de Cristo, ¿verdad? Y también por su alto contenido mesiánico. Todos los escritores y las personas del Antiguo Testamento, los judíos, estaban muy atentos a las escrituras, a lo que ellos llamaban la escritura, que era el Antiguo Testamento, porque ahí era que les iba informando acerca de ese Mesías que ellos tanto esperaban y que luego pues quedaron defraudados
no porque él no cumpliese lo que dijo, sino porque no fue conforme a las expectativas de ellos, porque no leyeron con atención y en su corazón había otro propósito, otra cosa, no porque Dios haya fallado a sus promesas, y eso es muy importante. Muchas veces pensamos que Él no nos ha contestado, que ha fallado, y no es eso, es que en nuestro corazón hay algo distinto, hemos leído algo diferente de lo que realmente dice las escrituras, ¿verdad? Y si ellos hubieran leído con atención, como cuando leímos en Miqueas, ¿verdad? Que era desde el principio, desde la eternidad, se hubieran dado cuenta que no estaba hablando pues de un humano, porque no hay humano que había habitado la eternidad, ¿verdad? Entonces vemos que el libro de los Salmos tiene un contenido altamente cristológico, mesiánico, y además presenta muchas, si no todas, las doctrinas bíblicas y teológicas que encontramos en toda la Biblia. Por ejemplo, el libro de los Salmos nos habla acerca de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Y cada uno de sus atributos. Esa es otra buena pregunta. ¿Qué me dice acerca de Dios? ¿Verdad? Cuando leo los salmos o alguna porción de las escrituras, ¿verdad? Nos habla acerca de la oración, de la creación. El Salmo 8 del hombre nos habla acerca de los ángeles, de la Biblia misma, ¿verdad? En los diferentes salmos que encontramos nos habla acerca del pecado, de la santidad, de los tiempos del fin, de la obediencia, del perdón, del arrepentimiento, de los malvados, de la nueva creación de Dios. Es un libro rico y muy importante, ¿verdad? Dentro de lo que es toda la Biblia. Como ustedes ya saben, les invito entonces ya sí a ir al libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 porciones, 150 escritos o 150 salmos que componen ese libro. Aunque tiende a ser un libro muy pequeño, es un libro bastante sustancioso, ¿verdad? Y ese libro fue escrito a lo largo de unos 1000 años y revela la historia del pueblo de Israel. Está dividido este libro en 5 grandes partes. Y yo no sé si ustedes se habían fijado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si vamos al Salmo primero, en el libro de los Salmos, en mi Biblia, y me imagino que en las suyas, dice encima, debajo de Salmos, del título, dice libro 1, porque el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, o sea, en 5 divisiones o secciones o partes. El primer libro comprende desde el Salmo primero hasta el Salmo 41. Les invito a buscarlo para que lo puedan ver, ¿verdad? Hasta el Salmo 41. En mi Biblia dice, y no sé si en las de ustedes, antes del Salmo 42 dice libro 2. Y el libro 2, o el segundo compendio o fase del libro de los Salmos, va desde el capítulo o el libro Salmo 42 hasta el Salmo 72. Pueden ojear e ir hasta ahí. Ven que encima del 73 está donde dice el libro 3, porque la tercera sección del libro de los Salmos va desde el capítulo 73 hasta el 89, ¿verdad? Y si se fijan, encima del capítulo 90 de los Salmos hay otro título que dice el libro 4. Y luego este va desde el 90 y sigue hasta, vamos a verlo aquí, está el quinto título. Hasta el 106. El 106, pueden notar igualmente encima del 107 que dice el libro quinto, ¿verdad? Y ya el libro número 5 va desde el 107 hasta el final, hasta el 150, ¿verdad? Son 5 divisiones que tiene el libro de los Salmos. Cada sección tiene un énfasis diferente, ¿verdad? En el libro primero trata sobre el establecimiento del reino de Dios y su reinado en el mundo por medio de su ungido, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el libro número 2, que va desde el 42 al 72, nos muestra cómo el pacto y el reino establecido con David fue transferido luego a Salomón. En todo esto, aunque toma en cuenta la circunstancia histórica y real de los autores y del pueblo de Israel, hay una historia más importante que se está trazando por encima, como aún hoy en nuestros días también, ¿verdad?
El libro 3, que va desde el 73 hasta el 89, nos presenta una crisis dentro del pueblo de Israel muy severa, donde ellos empiezan a cuestionar de su vida, ¿verdad? De una crisis de índole existencial, ¿verdad? Porque le había parecido, ellos fueron tanto tiempo, ¿verdad? Exiliados y divagaron por el mundo, que empiezan a cuestionar todas las promesas de Dios y a preguntar si las promesas de Dios habían fallado, ¿verdad? ¿Por qué no se cumplían? Y eso era simplemente no porque Dios había errado y había fallado a sus promesas, sino porque ellos no estaban poniendo y prestando atención a la escritura en lo que realmente ella decía acerca de ese Mesías, encima de que vivían deliberadamente en pecado y de espaldas a Dios. El libro 4, que va desde el 90 hasta el 106, y también el 5 y hasta el 150, nos habla acerca y les enseñaba al pueblo de Israel de cómo vivir por la fe durante el exilio y durante la ausencia de ese rey mesiánico, como hoy también nosotras, ¿verdad? Vivimos en la ausencia real y presencial de ese rey, aunque sabemos que él habita en nosotras. Entonces vemos que todo el libro de los Salmos corresponde a esa unidad. Ahora, desde el principio el libro no fue escrito así. Tomó más o menos 1000 años para ir compaginándose en el orden que hoy tiene, y de esos pues lo tocaremos algunos puntos más adelante. Así que algunos teólogos creen que Génesis presenta a Adán, el hombre perfecto, en un estado de bendición y bienaventuranza, así como el Salmo primero. Si ustedes se fijan en el Salmo primero, ¿de qué habla? Del hombre bienaventurado. Y no hay hombre más bienaventurado y perfecto que Cristo, ¿verdad? Él nunca anduvo en consejo de malos, porque Él es el hombre perfecto, el Hijo de Dios. Hay otros teólogos que piensan, y le voy a dar algunos ejemplos, que el Salmo 2 describe al hombre rebelde, al hombre de pecado, Adán cuando pecó, ¿verdad? A Adán y a Eva. Y si se fijan, pueden seguir conmigo porque basado en el título y algunos de sus versículos, que no vamos a entrar porque si no el tiempo se nos va, se pueden dar cuenta. Y luego, bueno, quizás pueden volver a ver la transmisión y con detenimiento ir leyendo y darse cuenta por qué es así. En el Salmo 3 se presenta el rechazo del hombre perfecto, ¿verdad? Rechazaron a Jesús, a ese hombre perfecto, al escoger sus propios caminos y no obedecer sus mandatos. El Salmo 4, por ejemplo, nos muestra el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Fíjense cómo dice, por ejemplo, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Ya empieza a mostrar un poco de la desavenencia, ¿verdad? Que podemos encontrar en Génesis entre esas dos simientes. En el Salmo 5 encontramos al hombre perfecto en medio de sus enemigos. Fíjense que aquí el escritor está pidiendo que el Señor le proteja, conforme nos dice el título del mismo Salmo. En el Salmo 6, por ejemplo, nos presenta al hombre perfecto y en este caso en medio del castigo, con la herida de su calcañar, ¿verdad? Entonces lo podemos ver aquí. Por eso le dice, apartaos de mí, de todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Eso está en el versículo 8 del capítulo 6, y luego pueden ver un poco más de ese detalle. Pero también en el Salmo 7 nos muestra al hombre perfecto, ¿verdad? En medio de testigos falsos, ¿verdad? Vemos aquí que está orando David en realidad por su circunstancia, pero recuerden que hay una temática que está por encima y que se está hilando a lo largo de las escrituras, y vemos, ¿verdad?, que está hablando entonces de este hombre perfecto en medio de testigos falsos. ¿No injuriaron a Cristo y dijeron toda clase de mal contra él de manera falsa, como lo harán contra los siervos del Señor también? Bueno, en el Salmo 8, que quizás muchas de nosotras conocemos bien, nos enseña acerca de la salvación del hombre que viene a través del golpe en la cabeza. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre la tierra. Y va a decir, le has hecho en el versículo 5 al hombre, a Jesucristo, poco menor que los ángeles en su humanidad, y lo coronaste de gloria y de honra. Pero también dice que lo hizo señorear sobre todas las obras de sus manos.
todo lo pusiste debajo de sus pies. Va a llegar un momento cuando el enemigo será puesto debajo y todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies cuando le dé el golpe mortal, ¿verdad? En los Salmos del 9 al 15, por ejemplo, nos muestran al enemigo y al anticristo en conflicto y la liberación final. Y en los Salmos del 16 al 41 podemos ver a Cristo en medio de su pueblo, santificándolos y apartándolos para Dios, en medio de disciplinas, en medio de bendiciones. Y es que muchas veces las bendiciones, las disciplinas son nuestras mayores bendiciones, ¿verdad? Entonces, vemos a Cristo en todo eso y vemos la temática en todo eso que nuevamente por asuntos de tiempo no podemos entrar en el detalle. Entonces existe una similitud fuerte entre el Pentateuco, el contenido del Antiguo Testamento, sobre todo la ley de Moisés y el libro de los Salmos o Salterio. Y otra característica muy importante y similitud entre ambos es que son de carácter eminentemente instructivo, porque la palabra hebrea Torah, como le llaman los judíos a la palabra, significa, generalmente la traducen como ley en la escritura, pero significa primordialmente instrucción. Es un libro de instrucción. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento es un libro de instrucción. Bueno, los salmos también. Muchas veces pensamos en el libro de los salmos solo en función de oraciones y de cánticos, pero el libro de los salmos es un libro eminentemente y fuertemente de instrucción. Ya habíamos mencionado al principio que contiene, si no todas las mayorías de las doctrinas bíblicas, acerca de todos los temas bíblicos, acerca de la persona de Cristo, en su nacimiento, en sus sufrimientos, en su venida, en su reinado eterno, en la nueva creación, ¿verdad? De los atributos de Dios, habla de la Trinidad, habla de la Biblia, habla de todas estas cosas. Sin embargo, ¿verdad? Eso no implica que sea un libro frío y muerto, solo de instrucción, como el que va a una academia a recibir solo. No, es un libro vivo. Es un libro altamente experimental a tal grado que por eso nosotras nos podemos identificar plenamente con él y con sus escritores. Así que los salmos, como ya había mencionado, están estructurados conforme al curso de la historia del pueblo de Israel. Están estrechamente conectados con David, que es el que más escribe en los salmos. Se le adjudican 73 de los 150 salmos a David, aunque también, como ya sabemos, hay otros escritores como los hijos de Coré, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero los salmos están estrechamente conectados con David porque Jesús es el hijo de David y es sobre su trono que él se va a sentar. O sea que David es prototipo del rey que esperaba Israel, de Jesús. Y por eso habla tanto de David, de ese trono sobre el cual nuestro Señor Jesucristo se iba a sentar. También nos muestra el auge y la decadencia de la vida de David. Y en consecuencia también el libro de los Salmos nos muestra la necesidad y la expectativa del verdadero rey que debía estar esperando Israel y que esperamos nosotras de ese rey mesiánico. De manera que en los salmos hay mucho contenido mesiánico, o sea, hablando acerca de ese Mesías y de su venida, no solo en su primer advenimiento, sino también en la persona de Cristo cuando naciera en los tiempos del fin. Así que, como vemos, es un libro altamente instructivo, está lleno de doctrina bíblica, pero no es un libro frío, un libro que solamente nos habla de geografía, de historia, de quizás de arqueología y de ciertas doctrinas, ¿verdad? En este libro es uno de los libros donde más podemos apreciar de manera real e interactiva el carácter de Dios, el carácter y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque en él, por ejemplo, podemos ver el carácter de un Dios poderoso, de un Dios santo, de un Dios celoso, ¿verdad? Pero también podemos apreciar el carácter tierno y compasivo de un Padre que nos corrige y que habla nuestra realidad. Pero también es allí donde aprendemos y descubrimos y se nos habla acerca de ese pastor, ¿verdad? Que atiende a cada una de nuestras necesidades y que unge nuestras heridas, ¿verdad? Como tan vívidamente nos lo muestra el Salmo 23.
Así que los salmos nos muestran a un Dios cercano a nosotras, no un Dios distante, alejado y desconectado de su creación, no, sino íntimamente interactuando con ella, íntimamente interactuando con su pueblo, con nosotras, lo cual te incluye a ti y a mí, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, el salmista David escribe en el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando él miraba los cielos, las obras de los dedos de Dios, y miraba al hombre, qué insignificante es el hombre en torno a la magnitud de la creación, de los astros, del firmamento, tan precioso y tan maravilloso y tan obediente, ¿verdad? Que Dios ha creado, porque jamás el sol le ha dicho a Dios, no, yo no tengo el deseo de salir, yo me voy a quedar dormida, que la luna se encargue del día, no, 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 no. Toda la creación obedece a la voz de Dios. Sin embargo, nosotros los humanos no podemos decir lo mismo, ¿verdad? Entonces David, al contemplar ese contraste entre todos los astros, el firmamento, el cielo, la creación de Dios, y mira al hombre y dice, oh Jehová, qué grande es tu nombre en toda la tierra, porque la verdad es que cuando yo veo todo el firmamento y nos miramos a nosotros los hombres, qué poca cosa. Sin embargo, a ti te ha dignado coronarnos de gloria y de bendecirnos a través de la persona y la obra de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de manera que no se quede en el hombre, ¿verdad? A quien él ha coronado ciertamente de honra y de gloria, porque somos la gloria y la corona de la creación de Dios, sino que por encima de eso está hablando de una corona y de una persona mayor, que es la de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es en inglés le llaman multi-layers, tiene multicapas, ¿verdad? Las escrituras. Y esta es la primera que debemos de buscar, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Así que, como nosotras sabemos y como leímos a través de los Salmos, una de las características, además de que es un libro que, bueno, su tema central es Cristo y que es un compendio de las doctrinas de toda la Escritura, que también es un libro altamente instructivo. Otra característica importante del libro de los Salmos es que es altamente experimental. Nos adentra en las experiencias personales de sus escritores, así como las experiencias del pueblo de Israel. O sea, no solo en lo que pasaba en la vida de David o en los hijos de Coré, no, nos adentra dentro de las experiencias personales del pueblo de Israel. Pero aún mayor, este libro es como un monitor en un hospital, ¿verdad? En el que en la pantalla vemos el movimiento de la respiración y del corazón del que está conectado. No, aquí en los Salmos nosotros vemos el movimiento y escuchamos el latir del corazón de Dios. ¿Verdad? Cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos ama, cuando Dios está enojado, está irado contra su creación, ¿verdad? Y cómo Él con voz tierna nos llama, ¿verdad? Y nos presenta en toda su esplendor a la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para Israel, el Salterio o el libro de los Salmos era la recámara, el lugar de mayor intimidad. Era algo así como el templo virtual, donde ellos se encontraban de tú a tú, de persona a persona con su Dios, ¿verdad? En el libro de los Salmos es la puerta del atrio, ¿verdad? Donde ellos entraban a la presencia de Dios. No es así que nos invita el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios. Bueno, esta era el templo virtual del pueblo de Israel, donde ellos entraban a la presencia de Dios en oración y con cántico delante de su presencia, con ruego, con súplica, con lamentos, pero también con acción de gracias, porque recuerden que la mayor parte del tiempo de la peregrinación y de la deportación y de los exilios de Israel, ellos estuvieron sin templo y sin rey. El mundo tenía rey. En el mundo habían toda clase de lugares de reunión, pero el pueblo de Israel carecía de su rey, ¿verdad? Y carecía de un templo. Así que sirvió el salterio y sirve aún para los judíos que están esparcidos por todo lugar y aún para nosotras como ese templo virtual donde entramos en comunión íntima con Dios, donde el corazón es desnudado, ¿verdad? Completamente, donde Él nos habla. Y por eso nos podemos identificar tanto con David, porque se nos muestra de manera cruda y real todos los sentimientos desde cuando él tenía ira y odio y le dice a Dios que castigue y que le pague conforme a su iniquidad a los hombres. Bueno, yo no oraría así, pero es genuino y es real, ¿verdad? Y así oraba David. Y lo vemos allí, pero vemos luego la acción de la palabra, cómo va
obrando en su vida, y el salmo termina, esos salmos así, que se le llaman imprecatorios o vindicativos, como termina él dando gracias a Dios y pidiendo más bien por la redención de estas personas. Así que por la gracia de Dios tenemos en nuestras manos una verdadera joya, una obra maravillosa, un libro confeccionado a corte de sastre para cada integrante del pueblo de Dios, para ti y para mí. Habla a todas y cada una de nuestras necesidades. Lo vemos a David en ocasiones totalmente deprimido y derribado, ¿verdad? Pero otras veces lo vemos en la cima del gozo, pero en todo tiempo en una interacción viva con Dios, como la que debemos tener tú y yo. Así que por esto es un libro vivo e interactivo, y que si bien nos narra la historia de Cristo en primer plano y lo más importante, y nos narra la historia de Israel en segundo plano, y muy importante, el aspecto histórico y literal de la Biblia, pero también en tercer lugar, a través de las vivencias, de las circunstancias y de las experiencias personales de sus escritores y del pueblo de Israel, ¿verdad? Nos habilita a nosotras para poder entrar en comunión con ellos, con Dios, y para nosotras tener una comunión también real y práctica con Dios. En él, si buscamos a través de los salmos, nos vamos a dar cuenta que los salmos son diferentes o difieren unos de otros. Hay un grupo de salmos que, por ejemplo, se le llama salmos de lamentación, porque son salmos de queja, donde David u otros escritores se están lamentando, ¿verdad? Se están quejando, y son la mayoría, dicho sea de paso, que están en el libro de los Salmos. Así que hoy día anda una corriente muy interesante por ahí, donde todo es nada más positivo. Bueno, no queremos a alguien que siempre esté, ¿verdad?, vaticinando destrucción, porque tenemos esperanza en Cristo. Pero lo cierto es que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la palabra? Confiar. Entonces, en medio de nuestro lamento, de nuestra queja, de nuestro gemir, de nuestro quebranto, de nuestro lloro, no nos tenemos que sentir mal por eso. Lo único que tenemos que hacer es traerlos a los pies de Cristo. Traerlo y enjugar sus pies con nuestras lágrimas. Y Él va a tomar cada una de nuestras lágrimas en su redoma y nos va a dar consolación, y por medio de sus promesas y de su palabra va a hablar a nuestra necesidad, va a levantar de nuevo nuestra mirada y nos va a fundir esperanza y consuelo, ¿verdad? Y sabremos que en Él podemos confiar. Pero también encontramos salmos de arrepentimiento, ¿verdad? Salmos penitenciales se les llama, donde, como vemos a David en el Salmo 51, y podemos ir ahí rapidito, ¿verdad? Un salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Eso fue un salmo que fue escrito luego que él pegó con Betsabé. ¿Se acuerdan que la vio en el terrado mientras él había mandado a todos sus hombres a la guerra? Y el esposo de ella, que también comandaba ahí, y entonces al salir la vio a ella bañándose desnuda, la deseó, la mandó a buscar, luego para deshacerse del marido lo puso en el frente de la batalla, ¿verdad? Y tramó todo tipo de mal, y luego vivió con ella, tuvo un hijo, y el Señor le mandó al profeta, a Natán, ¿verdad? De hecho, dice aquí, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y lo vemos aquí sumido, ¿verdad?, en tristeza y en arrepentimiento, pidiendo perdón por sus pecados. Tenemos que, así como nos lamentamos y nos quejamos, también tenemos que venir en confesión continua, en un continuo purificar, no solo aquella primera vez por el perdón y el lavado y purificación de nuestros antiguos pecados antes de venir a Cristo, sino diariamente, ¿verdad? Porque nuestros pies, a semejanza del pueblo de Israel, que andaban en esos caminos polvorientos de su tiempo con sandalias, hoy día nuestra vida, al andar por los caminos polvorientos de ese mundo, se ensucia de pecado. Y necesitamos ir delante de Dios en oración y ruego, pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Para que Él vuelva a restaurar su gozo en nosotros, no para que nos salve de nuevo, porque la obra que hizo Cristo es perfecta y nos ha salvado eternamente y para siempre, sino para que renueve el gozo de su espíritu que se ha contristado por el pecado en nosotros. Nuestro espíritu también, mediante el lavamiento de ese pecado, y nos restaure, ¿verdad? Eso, ¿qué va a pasar? Y eso lo vemos a menudo, ese movimiento en los salmos que va a traer gozo y acción de gracias. Ese es otro grupo de salmos que encontramos en las escrituras. Va a traer gozo y acción de gracias, ¿verdad?, delante de nosotros. Por eso el mismo Cristo, allá en Hebreos,
capítulo 12, les invito a ir a Hebreos. Por eso vemos aquí que el escritor a los hebreos nos exhorta a poner los ojos en Jesús. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo, cualquiera no le llamaría gozo a una cruz y todos los sufrimientos de la cruz, pero él veía más allá de esas aflicciones presentes, ¿verdad? Y él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, lo que vendría después de la cruz, dice, sufrió la cruz, Aquí vive cerca, hermano. menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces vemos que Jesús mismo, a pesar de los sufrimientos y de las aflicciones, pudo soportarlo y lo sobrellevó por el gozo que había del otro lado, puesto delante de él de llevar a muchos hijos a la gloria. Así que, como vemos, en los salmos tenemos un recetario de todo. ¿Estás sumida en el dolor? ¿Estás apesadumbrada? ¿Te sientes frustrada? Bueno, hay un salmo para ti. ¿No puedes contener el enojo? ¿Estás desanimada, deprimida, rebosas de alegría? Bueno, también hay salmo para ti. Lo encontramos aquí en este libro, en este recetario tan maravilloso. Así que cualquiera que sea nuestra circunstancia, encontraremos un salmo que nos ayudará a expresar correctamente y canalizar correctamente nuestras emociones de una manera, y vuelvo y recalco, correctamente, ¿verdad? Porque vemos que aunque David venía airado delante de Dios y pidiendo juicio y a esto y lo otro, luego lo vemos que concluye en los diferentes salmos, ¿verdad? Puesta su confianza en Dios y a menudo terminando también con una alabanza. Así que la manera en que está estructurado los salmos y la manera en que está escrita no es casual, porque el propósito de este libro era sostener a Israel durante el exilio, ¿verdad? Era sostenerlos durante su tiempo de vicisitudes, pero de manera muy especial enseñarles y ayudarles a vivir confiados por la fe durante la ausencia de ese rey mesiánico en sus promesas, ¿verdad? Ese que a nosotras nos ha dicho que vayamos y prediquemos el evangelio y he aquí yo estoy con vosotras ayer, hoy, no, todos los días hasta el fin en esta tierra y que vayamos a su presencia. Así que el libro de los Salmos nos cuenta la historia de Israel y su necesidad de un rey, pero con R mayúscula, no minúscula. De ahí que por eso están conectados estrechamente con la vida de David, ¿verdad? Porque él es el modelo, el arquetipo de ese rey esperado por Israel, de nuestro Señor Jesucristo, quien se había de sentar en el trono de David de manera sempiterna. Entonces David es tipo de Cristo. Y por eso fuimos a ver todos estos pasajes, inclusive en la genealogía de Mateo y de Lucas, para que pudiésemos comprobar que esto es así. De ahí la preponderancia de los escritos de David. Y aunque muestra su vida, muestra una historia mayor a la de su vida, es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Así que fue estructurado este libro conforme a los altibajos en la historia de Israel, pero en especialmente con relación al auge y la decadencia que observamos en el pueblo, pero también de la vida de David, para que se evidenciara la necesidad de un rey santo y perfecto, distinto de David, mayor que David y mayor que Moisés, que ahora está sobre la casa de Dios, como también nos dice el libro de Hebreos. Así que David escribió bastantes salmos, a causa de que él es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo, pero también escribieron otros autores que él mismo entrenó, como son los levitas. El Espíritu Santo los inspiró para que ellos escribieran acerca de la vida de Israel, de las dificultades que ellos enfrentaron como nación y como escogidos de Dios, como estamos enfrentando nosotras también hoy día, mediante los cuales
sufrimiento mediante los cuales tú y yo nos podemos identificar con ellos y con la obra y las promesas de Dios. Así que los salmos reflejan la respuesta de Dios a Israel, como la Biblia y los salmos también refleja la respuesta de Dios a nuestra vida, al pueblo de Dios hoy día, a la iglesia de Dios. Y como sabemos por la narrativa bíblica, por la historia bíblica, Israel pasó parte de su vida en el exilio, sin templo, como ya mencioné, donde ellos pudieran entonar sus cánticos al rey, tal y como estamos nosotros ahora gracias a esta pandemia, ¿verdad? Que hemos sido exiliadas, dispersadas, esparcidas hacia el espacio cibernético, ¿verdad? Sin templo donde reunirnos por espacio de un año o más. ¿Y cuál ha sido nuestro templo virtual? La palabra de Dios y todos estos medios tecnológicos, ¿verdad? Que el Señor ha provisto y que ha hecho posible que yo estando en Estados Unidos y usted en el Ecuador, otras hermanas en Honduras, quizás otras en Perú y en otros lugares podamos estar conectadas con Él, pero también unas con otras, ¿verdad? Entonces eso nos da enseñanza también para hoy de que Dios siempre ha provisto y provee medios para que en medio de la persecución y el exilio, su pueblo pueda encontrarse con Él y su pueblo pueda seguir aprendiendo y predicando el evangelio salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Nada detiene la obra de Dios. El Hades ni nada prevalecerá contra la iglesia de Dios. Así que mientras ellos estaban en el exilio, en el destierro, a través de la compilación de todos estos salmos que hicieron los levitas, ¿verdad? Hombres entrenados en la ley de Dios, expertos en la historia de Israel y en los salmos de David, ellos los compilaron los salmos y lo organizaron de la manera que lo tenemos por inspiración divina para infundirle esperanza al pueblo de Dios en su destierro, para infundirnos esperanza a nosotras de que la pandemia es terrible, pero que no es lo más grave, que la enfermedad más grave es el pecado, ¿verdad? Y qué pena cuando no hacemos ocasión para predicar el evangelio y utilizar los medios que el Señor nos da para expandir y progresar y para avanzar el evangelio. Así que los escribas se encargaron de este trabajo de organizar los salmos para que pudieran estar entre nosotros y les sirvieran a ellos de templo virtual donde ellos pudieran entrar a la presencia misma de Dios, donde pudieran entonarle cánticos, donde pudieran orar, aprender a orar. Muchas veces no sabemos qué pedir ni cómo pedir, como nos dice el mismo Jesús, pero tenemos en el libro de los Salmos todo un recetario de oraciones para saber cómo pedir correctamente, cómo expresar nuestro enojo, nuestra ira, nuestra depresión y aún nuestra alegría por los canales correctos. Así que los levitas entendieron que los exiliados necesitaban esto, que necesitarían esto, y que elevar cántico a Dios, tener esta vía como de escape, ¿verdad? De la palabra. Oh, qué maravilla es cuando nosotros en medio de la tristeza y aún en medio del gozo podemos elevar cántico a Dios. Y los cánticos nos fortalecen porque nos hablan de la obra de Cristo, de la vida de Cristo, de lo que Él ha logrado a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y de la nueva creación en la cual nosotras habitaremos cuando Él venga a buscar a su pueblo. Este libro de los Salmos le servía al pueblo de Israel para que les ayudara a arrepentirse, a hacer lamentación, a recordar las obras de Dios, nosotros que somos tan olvidadizos, que hay un trono en los cielos, donde Dios está sentado y el Mesías y Cristo a su derecha, de donde Él también volverá, como dijo allá en Hechos, a los que estaban mirando al cielo, ¿verdad? Como le dijeron los ángeles, ¿verdad? A buscar y a tomar a los suyos, porque Él ha preparado casa para que donde Él esté, nosotras, tú y yo, también estemos. Un nuevo rey que les traería a ellos de nuevo a casa, a un templo ya no hecho de manos, porque Cristo es el templo. En el cielo, como dice Apocalipsis, no hay necesidad de lámpara, ni de luz, ni de templo, porque Él es el templo, porque Él es la luz de los hombres, ¿verdad? Y Él es el templo nuestro. Por eso es que el templo no es el lugar físico, aunque es importante que nos
reunamos, ¿verdad? Pero fíjense que iglesia en el griego lo que significa es los llamados fuera del mundo. No es un templo físico, ¿verdad? Sino que donde están 2 o 3 congregados hoy mismo aquí, esta es la iglesia de Cristo, porque estamos reunidas en su nombre, hablando de él y aprendiendo de él. No estamos aquí jugando un partido de soccer, que no tiene nada de malo, pero eso no es la iglesia, eso es un partido de soccer. No, es cuando el pueblo de él se reúne en su nombre para hablar acerca de su persona, para edificarse en él. Entonces los levitas entendían esto. Claro, ellos fueron dirigidos por nuestro Señor Jesucristo. Y mientras ellos esperaban, alejados de su patria, de su pueblo y de su templo, ellos podían entrar a la presencia misma de Dios a través de los salmos, a encontrarse con él, a encontrarse con el ungido y el mensaje del ungido para ellos. Y allí encontraban respuesta mediante las oraciones que están registradas en los salmos a sus inquietudes, a sus dolencias, a sus carencias, a sus necesidades. Encontraban allí melodía para poder adorar y alabar a Dios en medio de su congoja, en medio de su desánimo, en medio de su aflicción, para que le infundiera también esperanza. Y por eso siempre los salmos fue muy cercano al corazón de ellos, como lo es cercano al corazón nuestro. Así que ellos esperaban en ese rey y nosotros continuamos esperando en la manifestación visible de ese rey para con nosotras. Ese rey que no es David, ese rey que no es el profeta Moisés, sino que es nuestro Señor Jesucristo, el único que realmente es capaz de dar cumplimiento a cada palabra, a cada línea del salterio, a cada promesa que encontramos en los salmos, a cada expectativa conforme a las escrituras que encontramos en la palabra de Dios. Así que en los salmos encontramos salmos de lamentación, ¿verdad? Y nos muestran estos salmos que Jesús es nuestro consolador. En los salmos también encontramos salmos de coronación o entronización que nos asegura y que nos recuerda que no confiamos aquí en Estados Unidos en el rey Biden ni en Trump o en el rey suyo en el país, no sé cómo se llama su presidente, o en otros países. No, 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 no. Que nuestro rey, el rey verdadero, es Jesucristo, que él gobierna por encima de todos los reyes y las naciones. En los salmos también encontramos salmos de arrepentimiento, donde Jesús es la pieza final. Cuando venimos delante de él y nos arrepentimos y él nos pone a cuenta con él por medio de la sangre derramada en la cruz. No tenemos que ir a pedirle perdón a más ningún otro esfinge ni figura, porque él es el que absorbe y perdona todos nuestros pecados. Jesús es el centro de cada himno, de cada salmo que levanta himno a Dios, porque él es la alabanza de su pueblo y por eso él mora en la alabanza de su pueblo. Y él es el motivo de gratitud y cada acción de gracias que levantaba el pueblo de Israel y que debemos de levantar nosotras, porque todo es gracias a él y por él y para él. Así que, hermanas, podemos cantar de Cristo en cada salmo porque él ha cumplido en cada cántico lo que él ha prometido, lo que él ha dicho. Y aún aquellas cosas que faltan por cumplirse, él lo va a hacer. Así que, así como los salmos contaron la historia de Israel, nos cuentan a nosotros la historia de ese Dios tan maravilloso, que siempre se ha hecho presente en medio de los suyos, para que nosotros también podamos levantarle glorias y aleluyas a él. Y por eso concluyen los salmos con cánticos de alabanza, exhortando a toda la creación en el Salmo 150 a alabar a Dios en su magnificencia. Así que mientras nosotras como el pueblo de Israel esperamos a nuestro rey mesiánico, el Señor Jesucristo, en nuestro exilio, en este mundo, alejadas de nuestra verdadera patria, nuestra patria celestial, mientras somos aquí peregrinas y extranjeras y esperamos la consumación del reino venidero y las promesas en torno a ese reino que faltan por cumplirse, el Señor nos ha dejado el libro de los salmos para que podamos orarlos, para que podamos cantarlos, para que podamos ver
a Cristo en ellos, para que nos den seguridad, para que los podamos internalizar y meditar en lo que Cristo ha realizado a través de su obra en nuestra vida y la proclamación del evangelio. De ahí que es tan importante el evangelio. Así que el libro de los Salmos cambia nuestra perspectiva pesadumbrosa, sin esperanza, y la renueva con la mirada puesta en el Rey Mesiánico, en nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de las adversidades más terribles que experimentó Israel y que podremos experimentar nosotras aquí, porque Él es el Rey verdadero, que se sentará sobre el trono de David y cumplirá, como hasta el día de hoy, toda promesa que Él ha hecho. De manera que Él es la figura central de los Salmos, y en él vemos la progresión en la historia del pueblo de Israel, de la vida de David y de la consumación de la historia de la redención. Porque él ha muerto y ya ha resucitado, y ahora en lugar de mirar hacia atrás, miramos hacia adelante, hacia la pronta y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis amadas.